Bueno, hoy estamos nuevamente en La Trinchera, programa de Fugman que se transmite por YouTube y todas las redes, a los cuales a los amigos y amigas que nos están viendo les pedimos que lo puedan replicar a los efectos de que más y más gente pueda escuchar el programa y tomar posición al respecto. Hoy tenemos la gran alegría de estar con el profesor e historiador Carlos De Masi. Un gusto estar contigo. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos convoca, De Masi, es huelga general, pero me parece que es clave por qué llegamos al golpe y a la respuesta del movimiento sindical. Bien, ahí es, digamos, los historiadores tenemos tendencia a buscar los antecedentes muy remotos, ¿no? Y cada vez estamos encontrando antecedentes más remotos del golpe, pero me gustaría concentrarme en el mes de junio. Perfecto. Entonces, en el mes de junio, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la crisis económica instalada, hay problemas de desocupación, hay problemas de caída del salario real, hay problemas de caída de la producción, desabastecimiento, enorme desabastecimiento, era muy difícil conseguir los insumos básicos para comer. Por otro lado, eso tenía un efecto social importante, a la gente no le gusta pasar hambre o que le metan la mano en el bolsillo, entonces hay movilizaciones, ocupaciones, hay agitación sindical, digamos. Por otro lado, en secundaria, en la enseñanza, está el problema de, digamos, lo que es, digamos, el conflicto de los estudiantes y docentes con la ley de educación que se acababa de instalar, de aprobar, que se estaba instalando a principios del año, se había aprobado, y además de eso estaba el problema de las bandas fascistas, que era un problema muy fuerte en aquella época. Sin duda. Tan fuerte como para que la CNT decida poner guardias en los liceos que más emblemáticos, el Bauzá, el Liceo de Colón, etcétera, que eran sistemáticamente atacados por bandas fascistas, bueno, poner guardias para proteger a sus hijos, en definitiva, sí. Algo que el gobierno, las autoridades tendrían que haber hecho y evidentemente estaban omisas. Por otro lado, digamos, la situación política está muy conmovida por el tema de la demanda de la justicia militar por el desafuero de Erro. El desafuero de Erro se discutió en el Senado, no se llegó a una conclusión porque se le inició un juicio político en diputados, el debate en diputados también es muy largo y allí uno ve, digamos, que como que ya se está marcando la frontera. Quienes están a favor del desafuero y del juicio político van a ser los mismos sectores políticos que pueden estar a favor de la dictadura. Exactamente. ¿Quiénes están en contra? Bueno, los que ya están tomando posición, digamos, desde ese momento diciendo, bueno, hasta aquí llegamos con los militares o esto ya no puede seguir más, digamos, para identificar más concretamente el reeleccionismo, digamos, que apoyó, hizo un comunicado de apoyo al golpe de Estado, el herrerismo de Echegoyen, lo que se llamaba la Alianza, que era el sector más derechista del herrerismo y que, digamos, bueno, después Echegoyen va a ser el primer presidente del Consejo de Estado. Y sectores, digamos, más indecisos, Unidad de Reforma, Jorge Valle, que está en contra del gobierno, dice un discurso contra el gobierno, se ha negado a votarle algunas iniciativas porque se siente golpeado por una investigación en Paysandú, donde las fuerzas conjuntas torturaron a personal de confianza de la Intendencia de Paysandú, que eran colorados, pero que acá están dispuestos a apoyar el desafuero de Erro. Y después, en la oposición está, bueno, el Frente Amplio, el wilsonismo, la alianza, digamos, de Wilson con Carlos Julio Pereira, esa alianza, y empiezan a tomar posición contra el desafuero sectores que habían estado con el gobierno, como Washington Beltrán o como Mario Heber. Entonces, eso significa que el número de votos para hacer el desafuero no sale. Por eso es que se prueba una iniciativa en diputados porque necesita 2/3 de votos. Y en diputados es una cosa muy interesante porque se votó 8 veces, 8 veces, es decir, hay dos mociones. La moción que dice hacemos el juicio político y la moción que dice no hacemos el juicio político. 48-48, 6 de las 8 veces. Al final se produce un clic allí y en una votación sale 46-48 y luego sale 47-48, es decir, en algún momento se pelaron 2 diputados, se mandaron a mudar, entonces pidieron rectificación de la votación y mientras se rectificaba la votación, me imagino las patrullas recorriendo el Palacio Legislativo tratando de capturar a los prófugos, capturaron a uno, entonces la votación da 48-47, rechazar el juicio político. Y ahí se terminó el juicio político, estamos a 22 de junio. Y ya allí empiezan las reuniones de Bordaberry con los comandantes, con ministros, con dirigentes políticos. Ya está, digamos, estudiando, viendo, produciendo el golpe de Estado.
Y las reuniones y las cosas se prolongan, por lo que más o menos nos parece. Todos estaban de acuerdo en dar el golpe de Estado, algunos ministros no, incluso renunciaron, pero las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo en dar el golpe de Estado. Discutían la oportunidad, si ese era el mejor momento para dar el golpe de Estado o si convenía, digamos, esperar en otro momento. Estrictamente en febrero las Fuerzas Armadas tenían un consenso muy favorable en todo el político, social, la gente, pero a medida que pasaban las semanas fueron logrando el éxito de quedarse sin apoyos. Ahí me quiero detener un poquito, de Masi. En aquel febrero amargo, como aquel libro famoso de Amílcar Vasconcellos, ahí aparecen los comunicados 4 y 7 que van a ser, a mi juicio, puedo estar equivocado, determinantes luego. El tema de los comunicados 4 y 7 es muy interesante. Digamos, estrictamente, cuando los militares hacen públicos los comunicados 4 y 7, muy pocos estuvieron en contra de los comunicados 4 y 7. Partidos tradicionales, todos están a favor. Dentro de la izquierda hay un debate, pero los sectores mayoritarios de la izquierda están a favor. Y es razonable que estén a favor, porque los comunicados 4 y 7 reproducen el repertorio que todo el mundo tenía de cuáles serían las soluciones para la crisis del país. Es decir, no era un secreto, no era que dijera, qué terrible, estamos en el país en crisis, no sabemos qué decir. Desde el año 65 la CIDE había elaborado un informe donde establecía una serie de planes de desarrollo. En el mismo año 65 el Congreso del Pueblo, digamos, convocado por la CNT, también había elaborado lo que se llamaba el Plan de Soluciones a la Crisis, que era un programa, digamos, de reactivación económica, que en buena medida la misma gente que había colaborado en la CIDE colaboró en este otro también, ¿no? Además estaba el peruanismo de Velasco Alvarado. Ahí está, el peruanismo de Velasco Alvarado, que asoma desde octubre del 68 y que era, digamos, algo visible, es decir, las Fuerzas Armadas eran un conglomerado confuso, a diferencia de otras Fuerzas Armadas en otros países que tenían un lineamiento ideológico muy fuerte, acá no lo tenían, digamos, venían de todos lados. Acá no hay, como hay en Brasil, lo que llamaban la Sorbonne, la Escuela de Estado Mayor que elaboraba la ideología de las Fuerzas Armadas y que era con lo que las Fuerzas Armadas... Acá no hay nada de eso. Entonces, cada grupete anda con su repertorio y con su agenda. Y allí había, digamos, sectores que consideraban posible que se podían aliar, digamos, con sectores de la izquierda eventualmente, si fuera necesario, para promover un programa de esas características. Creo que nunca abandonaron la idea, siempre imaginaron que podían llevar adelante un programa de esas características, pero digamos, cuando uno mira algunas de las medidas tomadas por Gregorio Álvarez cuando era presidente, piensa, este tipo estaba delirando, todavía se cree que podía hacer aquello que tenía los apoyos que podíamos contar en aquel momento, que él no tenía pasado en aquel momento, ahora lo tiene, por favor. Entonces, ese tipo de cosas llevaron a que en el momento en que los militares emiten esos comunicados, bueno, todo el mundo, o por lo menos la inmensa mayoría, se manifiesta favorablemente. Lo que está en discusión, lo que se debió haber discutido y se discutió muy poco, era si los militares eran los que debían llevar adelante ese programa. Si eso debían decirlo los militares o los militares tenían que callarse la boca. Si quieren decir eso, dejen el ejército, hagan como gestido, déjense a la política. Hubo editoriales de periódicos de la izquierda que apoyaban el caso del Popular, por ejemplo, claro, varios editoriales planteando aquello de oligarquía o pueblo, ¿no? Claro, pero a ver, todos los diarios escribieron editoriales apoyando. Sí. Todos, acá no hay nadie que diga, sí, nosotros denunciamos los comunicados de 4 y 7 como una trampa. No, nadie lo hizo. Nosotros denunciamos el golpe de Estado en febrero, nadie mencionó la palabra golpe de Estado. El único que mencionaba el golpe de Estado era Vasconcelos. Y Vasconcelos quedó aislado. Totalmente. Es decir, ni el Partido Colorado no lo apoyó. Eso se ve claramente en Febrero Amargo. Uno lee ese libro y lo que Vasconcelos cuenta es que la prensa, después que él dijo esa manifestación por Radio Carve, la prensa lo que decía es, no, Vasconcelos es una persona bien intencionada, no ha tenido intención de ofender a las Fuerzas Armadas. Nadie dice, Vasconcelos tiene razón y tenemos que frenar esto. Ahora, voy a ir a otro elemento que hoy tiene una vigencia muy grande, ¿no? Me hiciste acordar las luchas estudiantiles, que recuerdo que en el Liceo 26 habíamos hecho un afiche que decía: la enseñanza no se imparte con garrote, y salía un garrote de la cabeza de Julio María Sanguinetti, gestor en gran parte de Liceo 26, que después se llamó Armando Acosta y Lara. Sí, y ahora Liber Falco. Bien, finalmente. Ahí está. Bueno, pero entonces hay un tema que sí ahí importa con la actualidad y tiene que ver con esta teoría que han impulsado
sectores regresivos, obviamente, sobre la teoría de los dos demonios, y voy a ligarlo a lo siguiente. La guerrilla urbana se gesta en la década del 60. ¿Qué pasaba ya con la guerrilla urbana en el 73? Bien, a ver, arranquemos un poquito. Porque tiene que ver con esa fundamentación, ¿no? Sí, claramente. Arranquemos un poquito con eso. Es decir, cuando uno quiere elaborar una explicación del tipo de la teoría de los dos demonios, la jugada principal, la apuesta principal es poder fijar un comienzo. Correcto. Por eso, por ejemplo, en algunos libros, bueno, Sanguinetti dice, si no entendemos lo que pasó a partir de 1964, no entendemos nada. ¿Y qué pasó en 1962, por ejemplo, 61? Claro. Es decir, la idea de que primero son ellos y después nosotros es un poco lo que justifica la teoría. Digamos, tiene también una manera, una contrapeso importante, decir, bueno, pero acá, en este Montevideo, 1960, 61, 62, había bandas fascistas que atacaban, ponían bombas en sinagogas y atacaban clubes comunistas. Hay víctimas de eso. Secuestraban gente y les marcaban esvásticas. Y ahí no había Tupamaros todavía. Exactamente. Entonces, si vamos a buscar quién fue primero, quién fue después, entonces allí, digamos, ya tendríamos un problema con esta teoría. La segunda es que uno dice, bueno, la violencia desencadenó el golpe de Estado. Es la causa del golpe de Estado la violencia. ¿Qué violencia? En 1972 los Tupamaros fueron derrotados. Exactamente. ¿Qué violencia hay activa en 1973? Las bandas de ultraderecha que asaltaban los liceos. Juventud Uruguaya de Pie. Juventud Uruguaya de Pie, Movimiento de Restauración Nacionalista, es decir, esos grupos de extrema derecha que, digamos, eran grupos armados, violentos, que incluso, bueno, hay un asesinato en un liceo como Sí, consecuencia. y además andaban armados, ocupaban los liceos armados con la policía. Pero, a ver, ocupan la universidad, asaltan la universidad y lo ocupan en octubre del 72, y como es el juez militar que va a decir, dice, no, la única arma que encontramos fue un cuchillo de cocina. El juez militar era Federico Silva Ledesma, ¿no? Por ejemplo, matan a Rodríguez Muela en el Liceo 8, claro. y resulta y los agarran prácticamente a todos ahí la policía, pero no encuentran ninguna arma y se fueron. Bueno, Javier Nieto. Nieto, que le pegaron un tiro desde ahí arriba del este. Entonces, ahí, digamos, esa situación hace que uno diga, bueno, si hay una violencia que provocó el golpe, tendría que haber sido la violencia de derecha, pero el golpe no habla de la violencia de derecha. Los golpistas mencionan tampoco mencionan la violencia de izquierda. Lo que menciona el decreto de Bordaberry es que las instituciones se han visto invadidas por la antipatria. Y esa antipatria que se ha apoderado de los movimientos sociales y ahora también del Parlamento, porque rechazaron el desafuero de Erro, es decir, quedó caliente porque no aceptaron el desafuero de Erro, y eso genera su reacción, digamos, muestra que en realidad lo que nosotros evaluamos como explicaciones y causas del golpe de Estado, que son, digamos, lo que crean el ambiente, lo que crean el clima, no es lo que está en la cabeza de los golpistas. Los golpistas están mirando otra cosa. Llegamos a junio nuevamente. Ahí se produce la disolución de las cámaras y los partidos políticos quedan como paralizados, quedan como sin reacción. Uno mira los discursos de la sesión del 27 de junio, del 26 de junio. Hay dos sesiones el 26 de junio. La primera a las 5 de la tarde, tiene 26, 27 asistentes. Habla Carlos Julio Pereira sobre la situación del ANCAP, quiere hacer un informe sobre la situación del ANCAP, y de repente dice, bueno, se levanta la sesión porque nos quedamos sin número. Y Carlos Julio Pereira queda de lo más sorprendido, no entiende nada qué está pasando acá. Después, a las 11 de la noche, hay una nueva reunión porque, claro, se venía el golpe de Estado, entonces juntaron las firmas, por lo menos a hacer una sesión simbólica. Ya ahí quedan 16 nomás. De los 20 y pico que había de mañana, a las 5 de la tarde, ahora quedan 16. Hay dos que se explica la ausencia. Michelini se enteró que Erro estaba por volver de Buenos Aires, calculó que si llegaba lo metían preso inmediatamente, claro, y dejó la sesión y se tomó un avión para Buenos Aires. Y lo detuvo a Erro en la cola para tomar el avión. Es decir, ahí, digamos, es muy claro que todo el mundo sabía que venía, todo el elenco político sabía, claro, porque si Michelini, que estaba en la oposición, lo sabía, y el otro que falta, digamos, que se explica, es Zapelli, presidente del Senado, que dejó la presidencia del Senado para ir a negociar a ver si se podía frenar de alguna manera eso, etc. Pero después, en la tardecita, en la noche, en la madrugada del 23, se fueron todos los herreristas y se fueron todos los pachequistas. Y ahí quedaron solo los que después van a decir los discursos, y etc. E incluso esos mismos discursos, bueno, está muy bien, están
reivindicando la democracia y están rechazando el golpe de Estado. Pero son casi como discursos de requiem, ya dan como, por supuesto, nos vamos. Claro, que esto no podemos hacer nada, nos tenemos que ir. El único que hasta donde recuerdo marca una pauta diferente fue Rodríguez Camuso, que cuando pide la palabra le pasa el trapo a todos. Esto es la consecuencia de las claudicaciones que este Parlamento ha tenido desde 1968 y empieza a pasar lista. Y que después de todo, digamos, es lo que era la evidencia. Pero después se termina la sesión y fin. Y cada uno se va para su casa. Exactamente. El primer partido político que tiene una reacción así, el Frente Amplio, Sereñi, concretamente, que emite una especie de boletín diciendo, bueno, golpe de Estado, estamos en contra, reclamamos esto y lo otro, apoyamos las ocupaciones y algunos consejos prácticos, no exponerse innecesariamente, no hacer asambleas plenarias, rotar las dirigencias, mantener abiertos los comités, en fin, digamos una serie de pautas de conducta. Y después el Frente Amplio va a seguir sacando boletines, digamos, informando sobre el avance de la huelga general, etcétera, etcétera. Hay la firma de un acuerdo, un boletín conjunto, una declaración conjunta del Partido Nacional, en realidad el wilsonismo. El wilsonismo, sí. Y el Frente Amplio apoyando la huelga general. Yo insisto mucho en esto, el Frente Amplio más el Partido Nacional en 1973 son el 70% del electorado. Claro. Podrían haber tomado la vanguardia y decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto, ustedes apóyennos. Pero lo que hacen es la inversa, le piden al movimiento social que lo apoyen. Y esto no es por, digamos, críticas a los firmantes, y por el contrario, pero sí muestra la debilidad, sobre todo el Partido Nacional, interna del partido. Es decir, el ferreirismo, por la Patria y Rocha, estábamos dispuestos a jugar contra la dictadura, pero nadie estaba muy dispuesto a acompañarlo. Sí, porque además la convocatoria del Frente llega recién cuando a las 5 de la tarde, en 18 de julio, o sea, varios días después. Hubo una especie de boletín anterior y, digamos, lo que pasa es que con el Frente Amplio pasó una cosa que bastante embromada en febrero, cuando los comunicados 4 y 7, cuando los militares hacen público el comunicado 4, es el 9 de febrero, el mismo momento en el cual Sereñi está diciendo el discurso del acto del Frente, como a las 9 de la noche, 9 y pico de la noche se hace público. Entonces, digamos, el Frente no tuvo oportunidad de discutir eso antes de que algunos de los partidos, Partido Comunista, Unión Cívica, Partido Demócrata Cristiano, sacaran los editoriales de los diarios al otro día a favor. Claro. Entonces, digamos, quedó como que el Frente había tomado una posición cuando en realidad los sectores mayoritarios del Frente tomaron la posición. Una pregunta, el movimiento sindical, con mucha anterioridad, años antes, tuvo una resolución muy clara que era frente al peligro de caer las instituciones y golpe, huelga general. Vayamos a la huelga general, tus recuerdos más tus estudios sobre la huelga general. Bien, la decisión había venido en 1964 frente al golpe de Estado en Brasil, que los dirigentes que estaban reunidos en la Convención de Trabajadores, que en ese momento era una asamblea, era una convención, todavía no era una central, se sorprendieron mucho porque un gobierno que en definitiva echaba adelante muchas de las reivindicaciones del movimiento popular, cuando se produce el golpe de Estado nadie sale a defenderlo. Entonces, ¿qué haríamos en el caso de que se produjera esto en el Uruguay? Bueno, una huelga general. Inmediatamente el movimiento sindical proclamaría la huelga general. Cosa que, digamos, quedó definida. Es decir, no está en ningún acta, porque en aquella época queda feo hablar de golpe de Estado, pero, digamos, quedó, sí. En 1966 ya la pusieron en las decisiones, porque en 1966 se hablaba mucho de golpe de Estado. Y en 1973, cuando se produce esto, la dirigencia de la CNT, bueno, cumple con todo el ritual, hace la asamblea, se reúne la dirigencia, proclama la huelga general, hace una nueva reunión en el acceso del vidrio, porque tiene que hacerlo según el estatuto en dos decisiones. Y entonces allí, como a las 3 y pico de la mañana, salen los emisarios a avisar, miren que empieza la huelga general. Pero cuando llegan a algunas fábricas, ya están entrando los turnos, ya saben que disolvió, y ya hay asamblea decidiendo que se va a hacer la huelga general. Es decir, simultáneamente hay una decisión de la CNT, pero también hay, digamos, la decisión expresa de las bases, ahí está, de decir, bueno, vamos a ocupar. A ver, el golpe de Estado en Uruguay tiene características muy raras, ¿viste? Allí donde encuentres una cosa que estándar en Uruguay va a ser distinto. Acá no es
una junta militar que toma el gobierno, sino que es el presidente de la República. Acá no tenés un helicóptero que se lleva al presidente, sino que un golpe de Estado que se va dando en varias etapas. Y acá no tenés, digamos, con la gente que mira y tiene expectativas, sino que hay una huelga general. Y fue una huelga general muy fuerte, muy importante, 15 días. Aguantar 15 días de huelga es muy difícil. Hay que comer, hay que cuidar las cosas, hay que mantener... digamos, que además la represión te sacaba y la gente volvía a entrar. Ese es el punto. La represión además se fue incrementando a medida que pasaban los días, porque en un principio tenía una estrategia que llevó adelante Volentini, que era el coronel abogado, que era el ministro del Interior, de negociar con la CNT y decir, bueno, les ofrecemos aumento de sueldo, una reglamentación sindical negociada si levantan la huelga, y no hubo caso. Entonces, a medida que iban pasando los días, primero proscribieron la CNT, requirieron a toda la dirigencia, después empezaron a retirar con más violencia a los ocupantes, los empezaron a llevar al cilindro. Exacto. Entonces empezaron a quedar presos en el cilindro para que no volvieran a ocupar. Hay 2 asesinatos, 2 personas asesinadas, Walter Medina en una pintada. Exactamente, pero en el informe, por consulta popular, en el informe de la policía decía que tenía un arma en la mano, en fin, pero 2 asesinatos, muchos presos, muchos destituidos, hasta que al final, bueno, digamos, hubo una asamblea, una movilización, una convocatoria, una movilización muy fuerte el 9 de julio, multitudinaria. Hay una película, por suerte, se puede ver. A las 5. A las 5, exactamente. A las 5 en punto. Se puede ver las miles de personas que había ahí. Se puede ver los miles de personas. Uno dice, bueno, en esa movilización mucha gente, no, ahí lo ves, ahí está. Carlos, para el próximo programa continuamos con Desde las 5 en punto.